Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones de algunos de los siempre radiantes textos del también siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. El texto compartido en el día de ayer decía lo siguiente: Sri Sutta Goswami dijo: oh Dios, aunque nacimos en una casta mixta, aún así se nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden, por solo servir y seguir a los grandes que están adelantados en el conocimiento. E incluso por el hecho de conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que proceden de los nacimientos inferiores. Ayer comentábamos, nos deteníamos en el hecho de cómo el texto resalta la importancia significativa de los resultados siempre beneficiosos que se derivan de ponernos de algún modo al servicio. Primero, aprender a reconocer cuando nos estamos cruzando o estamos en presencia de alguien que está mucho más lúcido, por decirlo así, en comparación con nosotros, en lo que respecta al sentido original de la vida, a la trascendencia, etcétera, etcétera, y está también más lúcido en lo referente a su posición como porción integral del Supremo y también en su actitud de servicio devocional hacia Él. O sea, ponerse al servicio de una persona así. Y vuelvo a repetir un mismo hecho que es muy importante. No estoy hablando de una práctica en específico, estoy hablando de una posición en específico, la posición del siervo sincero de Dios, del siglo que sea, que responda a la cultura que sea, y esa cultura tiene un vestuario, tiene un alimento, tiene una serie de regulaciones que es la que sigue la práctica específica que él sigue, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando que uno pueda reconocer en esa persona al siervo sincero de Dios, que es incluso capaz de trascender, o de hecho ha trascendido el propio marco de la propia práctica y de la propia cultura para ingresar en el grupo de aquellos que están relacionándose con el Señor a la manera que más conveniente resulte en cada momento para el beneficio de la propia relación. O sea, tener la suerte de encontrar algún momento o encontrarnos con una persona así, reconocerlos y tener esa prontitud de colocarnos a su servicio de cualquier modo, por cualquier tiempo, o simplemente, termina el texto diciendo, por conversar, o sea, por conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que proceden de los nacimientos inferiores. ¿Por qué con conversar? Porque esas grandes almas, Krishna dice, Bhagavad Gita, capítulo 4, dice, aprende la verdad acudiendo a un maestro espiritual genuino. Esas grandes almas han visto la verdad y por tanto pueden iluminarte con respecto a ella. Hay muchas personas que de manera teórica supuestamente se han apropiado de la supuesta verdad y hablan de la supuesta verdad con una propiedad que, luce asombrosa.
Porque uno dice, mira cómo sabe de la gran verdad, mira cómo esto, mira cómo aquello. Pero en la mayoría de los casos podemos ver que no han palpado la gran verdad, no han experimentado de modo directo ni siquiera un asomo de la gran verdad, sino que lo que han hecho es nutrir su mente con muchas referencias sobre la supuesta gran verdad, y a esas referencias le han sumado, por supuesto, el resultado de sus procesamientos mentales, conocido como especulación mental. La gran verdad debe ser conocida por experiencia propia, bajo una guía adecuada y desde una postura adecuada y por el método adecuado. De lo contrario, cualquier referencia que se haga con respecto a ella va a estar todavía un poco carente. ¿Carente de qué? Carente de aquello que resulta de la experiencia propia. Por supuesto que la experiencia propia no puede ir divorciada de las experiencias transmitidas por otros, de las cuales nos nutrimos en una primera instancia, porque necesitamos una guía y una referencia comparativa. Pues siempre corremos el riesgo de que lo que nosotros experimentemos en algún momento pueda ser un reflejo más de nuestra mente y lo podamos confundir con un toque a la gran verdad. Eso es común también, la confusión. Por eso se necesita, por decirlo así, de un árbitro, de alguien que diga, hey, espérate, falta, como en el juego de fútbol, falta cometida. O sea, eso que estás haciendo, eso que estás experimentando, no tiene que ver nada con la gran verdad. No tiene que ver nada con el amoroso. No tiene que ver nada, ¿verdad? Y eso es necesario. Pero dice que cuando uno, simplemente por conversar un momento, por aprovechar el tiempo y conversar un momento, hacer una serie de preguntas, plantear inquietudes, lo que sea, escuchar, conversar con esas personalidades, uno dice que rápidamente se va purificando. ¿De qué se va purificando? Se va purificando de todo el arrastre de significados incorrectos, de interpretaciones incorrectas, de apropiaciones incorrectas. Cuando hablo de incorrecto no me refiero a la relatividad de lo correcto o no correcto dependiendo del punto de vista donde uno lo mire, porque esa es la relatividad del mundo material y del conocimiento material. Si lo miras desde este punto es correcto, pero si lo miras desde el otro no es correcto, pero si lo miras es verdad, pero si lo miras de aquí no es verdad. A los místicos no les interesa la relatividad en la cual estamos perdidos nosotros, perdiendo el tiempo. Los místicos han encontrado y habitan un plano que es absoluto, no es relativo, porque no tiene perspectivas. No tiene el que me coloco desde aquí o el que me coloco desde allá, porque no hay tal cosa como el me coloco. El observador consciente no se coloca en ninguna postura porque las posturas ya no están. Las posturas pertenecen al plano de la mentalidad material, sutil o más burdo, pero al plano de la mentalidad material, donde las cosas están fragmentadas, donde las cosas supuestamente son separadas e individuales. Pero cuando la comprensión unifica la cuestión, entonces deja de haber esto de izquierda, derecha, arriba, abajo, delante o detrás. Por tanto, no hay perspectiva, no hay diferentes modos de ver un fenómeno o un elemento. Se accede al campo de la visión consciente o de la toma consciente de la conciencia, valga la redundancia. Entonces, cuando uno comienza a escuchar, y si uno es también lo suficientemente afortunado para ser humilde, si uno es lo suficientemente afortunado para bajar sus naturales estrategias de defensa creadas por necesidad durante su propia vida, si uno es suficientemente afortunado como para abrir un
bastante su mente y su corazón y contener un poco sus impulsos críticos, si uno es suficientemente afortunado como para no negar de una primera vez algo, sin antes profundizarlo, reflexionarlo y meditarlo, si uno es suficientemente, disculpen, afortunado en suma para acercarse a esa persona pensando, wow, estoy teniendo una oportunidad de recibir quizás algo que es más sustancial o realmente sustancial en comparación con lo que he ido buscando, encontrando, recibiendo. Entonces, ¿por qué no dar esta oportunidad? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Si uno llega a desarrollar ese tipo de pensamiento, entonces se vuelve perfectamente calificado para matricular como discípulo en el sendero del servicio devocional o el sendero que conduce a los pies de la verdad absoluta. Pero si uno no es afortunado como para asumir esa actitud, lamentablemente va a perder esta oportunidad como ser humano y tendrá que, quién sabe por cuánto tiempo más, dilatar ese proceso de transmigrar y transmigrar hasta que logre esa postura de apertura, entrega, humildad, y esa postura de desprenderse de todo aquello que sin saberlo le está entorpeciendo y le está colocando muros alrededor de su corazón. Eso hace la mente y eso hacen todos los paradigmas teóricos y eso hacen todas las identificaciones teóricas, construir muros alrededor del corazón de la criatura para mantener a la chispa viviente aislada, dormida, inconsciente, sin sentido allí. Entonces el falso ego o esa identidad o identidades construidas sea quien dirija. Es como en el sueño, ¿verdad? El cuerpo del que sueña está allí, en la cama, en una parada de ómnibus dormido, donde sea, pero él está allí. Quizás a veces se mueve un poco por la intranquilidad del sueño, pero él está allí, él sigue allí. Sin embargo, esa propia persona está en un cuerpo diferente, porque evidentemente no es ese cuerpo que está allí, en un cuerpo diferente. Está viviendo, desarrollando, teniendo una serie de experiencias, también en lugares diferentes, entre acontecimientos diferentes. Pero todas esas series de experiencias están siendo vividas a través de otros personajes, a través de otros cuerpos construidos también, no a través del que está allí dormido. El sueño se encarga de mantener al cuerpo original, por decirlo así, tranquilo allí, inactivo, apartado, ajeno. De hecho, muy pocas veces el que sueña se da cuenta de que está soñando, porque si se diera cuenta simplemente ya sale del sueño ya, o no se asustara o no se deleitara porque se da cuenta, todo esto que estoy viviendo es un sueño, entonces no hay motivo para asustarme con esa cosa aparentemente feroz, no hay motivo para alegrarme y gozarme, exaltarme con esa cosa aparentemente placentera y rica, porque a fin de cuentas, sea un caso sea el otro, en ambos casos es la misma cosa, un sueño, ¿verdad? Entonces cuando uno escucha o se relaciona de algún modo con una persona así y lo hace en la posición adecuada, en la postura adecuada, uno se va alistando para darse cuenta de la serie de reflejos distorsionados que uno está siguiendo. La serie de reflejos distorsionados de los cuales uno se ha ido apropiando y lo ha ido colocando en la mente. Cuando hablo de uno, esto es también importante, nunca me refiero al alma, a la entidad viviente original, porque en verdad la entidad viviente original no es quien se está apropiando de nada, no es quien está colocando nada, ella está no consciente de lo que está sucediendo, porque si estuviera consciente de lo que está sucediendo se espantara de las torpezas que está realizando.
ella está viviendo, soñando a través del ego falso, a través de una identidad determinada que a la vez se deriva con el tiempo en mucha identidad, está viviendo una serie de cuestiones a lo que llama su vida. Pero quien está consciente de todo eso no es ella. Hablo de ella, pero no es ni ella ni él, la entidad viviente, la chispa espiritual, no es ella ni él, eso de ella y él, pero es para que nos entendamos, ¿ok? Quien está consciente de toda esa supuesta realidad, de toda esa supuesta identidad, es el ego falso. Por eso se llama Ahamkara en sánscrito. Ese no es un nombre, no es que el ego falso se llama Ahamkara. Ahamkara simplemente es una forma de codificarlo basado en el lenguaje sánscrito, pero en otras lenguas lo llaman de otra manera, pero se refieren al mismo fenómeno. Y cuando la chispa de vida original se identifica con algo que no es, con algo que de hecho ha sido creado. Ya ella era antes que ese algo fuera creado. Antes que la identidad esa fuera creada, la primera identidad de yo soy esto, ya la chispa de vida era. Entonces, si ella era antes de que fuera algo, entonces quiere decir que ella en verdad no es ese algo. Ya ella era. Y habría que averiguar entonces qué era, porque ese era es lo que sigue siendo, pero ha perdido su conciencia de esa identidad original. Se ha olvidado. Por eso Krishna dice en Bhagavad Gita, yo soy responsable, yo me encargo del recuerdo y el olvido. Esto es muy importante porque significa que es por la gracia del Señor misericordioso y de su representante puro, conocido como gran santo o maestro espiritual o siervo puro del Señor, que la criatura puede recordar su verdadera identidad. La criatura por sí misma no puede recordar su verdadera identidad porque no puede despertar. Ella no puede despertar. El ego, ella puede incluso construir un ego desde su sueño, el ego de un místico, el ego de un no sé qué, el ego de un santo, y vivir una nueva historia. ¡Wow! He despertado, me he iluminado, soy un santo, soy un místico. Pero no va a ser más que otra burbuja de sueño. Sí, es así, es así. A veces pensamos y hablamos tanto de la iluminación, el despertar, y lo vemos tan cercano, ya yo lo hice, lo estoy realizando, lo realicé, que muchas veces perdemos la percepción de crítica lúcida, y sobre todo cuando nos falta algún tipo de guía certera. Y no nos damos cuenta que estamos en la misma confusión, pero en una historia diferente. Ahora estamos construyendo un personaje diferente. Ahora es el personaje del santo, del místico, del profeta, del no sé qué, del no sé cuánto. Cualquier personaje menos el que realmente nos corresponde. Buscar esa cuestión del que realmente nos corresponde. Ese es el papel, esa es la tarea. Seria y única, verdadera, esencial, de todo supuesto camino que se haga llamar camino espiritual o camino hacia la autorrealización o hacia la trascendencia. Buscar eso, recuperar eso. Entonces Krishna dice, yo soy el responsable del recuerdo y del olvido. La criatura quiere olvidar porque quiere vivir ciertos mundos, ciertos deseos, perfecto. Yo te ayudo, Krishna dice, yo te ayudo, si tú, yo te ayudo. Le permite a la energía material que cubra la conciencia de la criatura. La energía material en la forma de Maya o aquello que no es, o sea, entonces cubre la conciencia de la criatura y la criatura empieza a construir su reino. El reino del ego, el reino de la criatura, donde ella va construyendo sus propios personajes y va jugando a ser tantos personajes, lo que evidentemente el resultado final a más largo, más corto plazo de la criatura siempre va a ser la frustración, el sufrimiento,
porque ese es el método mediante el cual Maya va enseñando a la criatura. A ver si un día se da cuenta de que está en un juego torpe, ¿verdad? Entonces, después cuando la criatura quiere de verdad, con deseo sincero, comenzar a recordar, comenzar a preguntarse, pero entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿De dónde pertenezco? Esas cuestiones trascendentales. Y lo hace con sinceridad. Entonces también el Señor responde de la misma manera. Ok, entonces te voy a ayudar a... Y va moviendo algunas fichas en el tablero de la existencia. Y cuando esa ficha llega un momento en que coloca junto o en las cercanías de nosotros alguna personalidad elevada que ya está muy adentrada en ese tipo de conocimiento, entonces también el Señor por su misericordia nos ayuda a reconocerle, nos ayuda a sentirle más que a reconocerle. Pero nos toca a nosotros dar el paso de decir, wow, estoy teniendo una gran suerte, tengo que aprovecharla. En vez de perder el tiempo en negaciones y discusiones, tengo que aprovechar esta gran suerte, tengo que abrir mi corazón, tengo que abrir mi mente, tengo que dejar atrás todo estorbo, todo aprendizaje, y tengo simplemente que escuchar, servir. Esa es la cuestión. Por el tiempo que sea, no importa el tiempo que sea, no es una cuestión de tiempo. Puede ser 1 minuto, pueden ser 5, puede ser 1 día, puede ser 20 años. Según las circunstancias propias y la realidad propia de cada persona le permita, o en el modo en que le permita entregarse, pero esa es la clave. Sin esa clave todo lo demás es una tontería. Hay un texto que dice que aquellos que van, por ejemplo, a lugares sagrados y a bañarse a un río sagrado, no sé qué y no sé cuándo, buscando el beneficio, ¿verdad? Y la purificación. Pero cuando llegan allí se entretienen tanto en ese acto simbólico, en ese acto ritualista, en esa búsqueda de beneficio, que no se percatan que en ese lugar siempre hay alguien iluminado, sentado en algún rincón o viviendo incluso allí. Entonces, como no se percata de eso, no va a esa persona a escucharle, no va a esa persona a ver cómo le puede servir, porque está entretenido en su mística simbólica, ritualista, de me baño aquí, entonces me purifico, y el aura, y no sé qué, y los centros de energía, y todas esas cuestiones de la maquinaria material sutil. Entonces pierde esa oportunidad. Entonces dice que simplemente, dice la Escritura, es ese tipo de persona, cuando estamos así, simplemente hemos actuado como tontos. Hemos perdido la gran oportunidad. Porque la conversación o el servicio a ese tipo de almas elevadas es muy pero muy superior a bañarnos millones de veces en ese supuesto río sagrado, que de hecho lo es, o a quedarnos no sé cuántos días en ese lugar sagrado, que de hecho lo es. Pero lo es precisamente porque está siendo visitado o allí está viviendo algún tipo también de persona santa. Son las personas santas y la presencia del Señor lo que hace sagrado un lugar. Un lugar puede tener determinadas condiciones electromagnéticas, etcétera, etcétera, que pueden facilitar o acondicionar o permitir que el cuerpo físico-mental viva ciertas experiencias, pero eso no significa espiritualidad. Significa experiencias diferentes que uno puede confundir con espiritualidad, pero no son espiritualidad. Espiritualidad verdadera siempre necesariamente implica la actuación y presencia del Señor o de un representante fiel del Señor. Son cuestiones que tenemos que reflexionar con mucho cuidado para ir ganando en madurez en este sentido de la espiritualidad, e ir limpiando nuestra vida de escollos, e ir caminando de la forma más ligera y recta y lúcida posible. La conclusión es que la criatura inteligente llega un momento en que, después de consultar las escrituras o de tener conversaciones provechosas, concluye que sin la participación en su vida de algún alma que esté mucho más o mucho mejor ubicada que ella en esta cuestión del servicio al Señor y la trascendencia, la participación de ese tipo de alma
es fundamental e imprescindible para dar pasos certeros hacia el fenómeno que llaman de tantas maneras, pero que a fin de cuentas es un acercamiento progresivo hacia esa supuesta verdad absoluta. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, bendito Señor, que siempre, de una manera u otra y a la forma que cada cual te vaya descubriendo, siempre estás ansioso por ayudarnos a despertar de los incontables personajes que como fábrica indetenible siempre estamos construyendo, sin saber siquiera que los estamos construyendo, porque estamos sumergidos en una ignorancia total, o en el plano de Tamas, o de la ignorancia, o de la oscuridad, aunque estamos siendo llamados constantemente a poco ir despertando, pero llevamos tanto tiempo dormidos, tiempo incontable, que nos da mucho trabajo despertar, y a eso le sumamos que somos remolones, que somos vagos, somos haraganes, somos perezosos para la cuestión del trabajo espiritual. José Martí, el héroe nacional de Cuba, en uno de sus escritos muy acertados decía: al placer se despierta el hombre solo, pero al deber siempre habrá de necesitar de quien le llame con fuerza y con insistencia. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind